automáticamente me crea el material PBR, pero nos dé este efecto visual de un elemento 3D cuando es un elemento plano, ¿no? Pero ahora ahí viene por último el toque final que... Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jordan y sean bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy van a aprender a saber la lógica y el proceso para un material PBR realista en sus escenas usando los programas de 3D Max y Corona Render. Así que empecemos con el video. Entonces, una vez estando en el 3D Max, ustedes van poder ver la imagen final con el resultado sumamente realista, que en este caso, como ejemplo, tomé una textura como de un bosque que tiene agua, que tiene vegetación, piedras y X elementos detallados, para que ustedes entiendan el proceso, ¿no? Yo para esto ocupé el material de Quixel Bridge, en donde aquí pueden ver el Shader Ball con la textura, que es un material PBR. Para quien no lo sepa, es básicamente un material conformado por varias capas o layers. En este caso, albedo, normal, AO, roughness y otros demás, ¿no? Que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Y bueno, yo en este caso, si yo quisiera, simplemente le doy en exportar y con un clic automáticamente me crea el material PBR. Pero ese no es el propósito, sino hacerlo desde cero. ¡Fuimos timados! ¡Embaucados! Para eso yo lo voy a cerrar y pueden ver que aquí yo ya en mi computadora de igual manera se me descargan las imágenes JPG. En este caso tengo una textura en 2K que es 2048 píxeles, muy buena. Puede servir para un render final. Pero yo tengo la opción de descargarla en 8K que es 8192 píxeles, ¿no? Es una tremenda barbaridad que les va a fascinar porque les va a dar unos resultados sumamente realistas y garantizados. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir poniendo diferentes imágenes con diferentes saturaciones y colores para ir armando nuestro material. En este caso, simplemente yo tengo una escena en donde tengo un HDRI cargado para una iluminación. Y tengo una cámara viendo hacia un plano en donde vamos a ponerle el material realista. Para eso yo abrí mi editor de materiales con la tecla M. Y en este caso tengo el editor de materiales en forma compacta, que nos va a servir simplemente, yo de entrada tengo que darle un material estándar. No quiero, yo quiero un material de Corona que se llama Corona MTL, Corona Material. Le voy a dar en OK para posteriormente darle algún tipo de nombre. En este caso le voy a dar, por ejemplo, material PBR. Y se lo voy a asignar a mi objeto. Una vez asignado, yo voy a iniciarle un interactivo para que puedan visualizar. En este caso se ve en blanco porque no tiene ninguna textura, pero vamos a ponerle las texturas. En este caso vamos a ir de arriba hacia abajo. Vámonos en el diffuse, que es básicamente el color principal, la textura principal. Y aprovecho para decirles un pequeño comercial que si ustedes quieren saber cuáles son las mejores páginas de texturas según nosotros, ahora sí que nuestras páginas favoritas, les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que vean los tops de algunas páginas que son tanto de paga como gratuitas, que tienen unos materiales PBR para descargar muy buenos. Entonces, yo aquí en el diffuse, básicamente lo que les voy a enseñar es, digamos que un secretito que ocupa Quixel en todos sus materiales realistas, que simplemente ocupan, en vez de un Corona Bitmap, ocupan primero un Corona Mix para tener dos materiales en el Diffuse Color, y eso le va a dar mayor realismo y mayor detalle. En este caso, estando en el Corona Mix, lo primero que hay que moverle es en el Mix Operation. En vez de agregar, siempre hay que darle en multiplicar. Multiplicar, ¿no? Siempre nos va a hacer el paro porque tenemos el Base Layer y el Top Layer. El Base Layer es básicamente el principal, que va a ser nuestro albedo, que para cargarlo yo tengo que darle un Corona Bitmap. Y el albedo, se los muestro, es este que está en 8K, que es la textura principal. Yo le doy en abrir y pueden ver que ya estoy viendo un resultado muy malo, muy feo, pero ya estamos viendo algo, ¿no? Ya estamos de gane. Inclusive yo puedo guardarlo para igual comparar el antes y el después de nuestro material final y nuestro material con el único casilla que tenemos en Diffuse. Y bueno, yo aquí de entrada voy a darle
regresarme a mi Corona Mix. Y aquí en el top layer yo voy a colocarle otro Corona Bitmap. Pero este no va a ser el albedo, va a ser un material que se llama AO, que está en blanco y negro, que le voy a dar en abrir y pueden ver claramente cómo ya me está mejorando un poquito el material, ¿no? Pero aún nos falta mucho por hacer un material realista. Bajando al diffuse tenemos la casilla de reflexiones. El nivel está en 0, no está captando ninguna luz. Le damos a dar simplemente nivel 1 para que me capte las luces y reboten. Pero al momento de hacer esto, este material se nos va a hacer como vidrio, ¿no? Como de metal plastificado. Y esto se arregla cargando un material en el glossiness para hacerlo más mate y que no tengamos este efecto, ¿no? Tan chafa. Para el glossiness vamos a ocupar un mapa, un layer que se llama Roughness en 8K, que de igual manera está en blanco y negro, pero está un poco más, digamos que saturado, ¿no? Entonces aquí de hecho está viendo un poquito mal, ¿no? Más mal que bien. Eso simplemente se debe a que en el output de este bitmap que cargamos hay que invertir los colores para que nos vaya respetando ciertos parámetros, ¿no? En este caso ya se ve mejor, pero se sigue viendo muy plano, ¿no? Parece calcomanía. ¿Cómo podría cambiarle esto? Muy fácil, simplemente yo aquí ahora me voy a ir hasta la parte de abajo en las casillas que se llama Bump, que básicamente es para darle un relieve pequeñito, para que no sea plano. Yo en No Map, como siempre, le voy a cargar un Corona Normal. Y en el Corona Normal tengo un Input Image, en donde yo le voy a dar No Map, Corona Bitmap. Y aquí tengo un material llamado Normal, que está como azul y morado. Simplemente le voy a dar clic en abrir y automáticamente, no, me sale un error. Aquí simplemente lo que hay que hacer es cambiarle al Corona Normal a Add Gamma to Input y automáticamente me va a corregir este error. Si ustedes pueden ver, yo lo voy a volver a hacer en interactivo, ya no me sale ninguna ventanita y ya estoy viendo algo decente, ¿no? Pero ahora ahí viene por último el toque final, que es el displacement. El displacement es para darle un relieve grande, el bump un relieve chico. ¿Cómo le voy a dar un displacement? Simplemente yo me voy a ir a mi material PBR. Hasta abajo tengo el displacement y aquí únicamente voy a cargar un Corona Bitmap, en donde voy a cargar un MJPG que se llame displacement y le voy a dar clic en abrir. Aquí, una vez hecho esto, yo puedo regresarme al material y en el displacement, las opciones, en max level yo le puedo marcar la altura. Yo en este caso le voy a dar 6, por ejemplo, para que esté las piedras elevadas a 6 centímetros y nos dé este efecto visual de un elemento 3D cuando es un elemento plano, ¿no? Y bueno, de igual manera aprovecho para darles otro video aquí para hacer un material de metal, de igual manera con algunos procedimientos un poco diferentes porque es otro tipo de texturizado, para que lo conozcan. Y bueno, una vez hecho esto, puedo comparar el antes y el después de nuestro material. Simplemente yo le voy a dar clic aquí y pueden comparar el resultado sumamente diferente, ¿no? Que es un elemento plano, pero aquí es un elemento sumamente realista, que es básicamente este resultado final con estos 5 JPGs que cargué en mi Corona Material, que es bueno, el diffuse, cargándole 2 materiales con un Corona Mix, el reflection con glossiness, cargándole un material para hacerlo más mate, el bump para darle un relieve chiquito y el displacement para darle un relieve grande. Como pudiste ver, es muy rápido, muy fácil, muy sencillo. Y aprovecho para decirles que si tú quieres seguir aprendiendo a cómo hacer un render realista, recuerda que tenemos siempre fechas abiertas para que tú te puedas inscribir en nuestros cursos online. En este caso nuestro Instagram te lo vamos a dejar aquí para que nos consultes y nos preguntes si estás interesado en querer saber nuestros métodos de visualización y nuestras técnicas de modelado 3D y
de texturas, iluminación y otras cosas que hacen un render realista sumamente bueno. Y si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, que nos ayuda muchísimo para seguir haciendo contenido. De igual manera comenta en la parte de abajo si tú quieres algún video en específico para poderlo hacer. Y eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima.